Bueno, este capítulo vamos a titularlo La pandemia cubana. Y es que hemos visto que Rodiles ha desarrollado un muy buen trabajo analítico desde hace bastante tiempo con el problema de los reportes oficiales acerca de lo que está sucediendo en Cuba con la pandemia. Y en este caso, en este último video ha hecho un muy buen trabajo. Estamos dividiendo este último video de él en varias partes porque tocó varios puntos y todos son importantes. Pero para subir a YouTube tiene que ser en espacios menores y para llevar a MP3 también deben ser pequeños para que tengan acceso incluso la gente en la isla a escucharlos tranquilamente con muy poco costo en megabytes. Así pues, dejamos a Rodiles en sus propias palabras decir su versión sobre todo esto. Yo quiero empezar por los datos del coronavirus. A diferencia de lo que pasó, le pido que me ponga la gráfica. Ya en previos programas he estado poniendo alguna información sobre cómo se han venido comportando el número de casos diarios. Hoy les quiero mostrar también gráficamente cómo sigue. Y como ven, es muy diferente el comportamiento que tenemos a partir de noviembre, que es cuando arranca esta última ola, a lo que hubo con anterioridad. Es muy diferente, para mí muy significativo, sobre todo que se haya dado este amplio incremento de casos y casos ya bastante sostenidos a partir de la apertura a los vuelos del exterior. Y digo eso porque repito mi argumento de otro live. En marzo el país estaba abierto, los aeropuertos estaban abiertos y estaban llegando vuelos procedentes de Italia, de España, de Estados Unidos, o sea, de las principales zonas, como se dicen, de las zonas más calientes a nivel global, donde se dieron las mayores oleadas a nivel global. Sin embargo, en aquel caso, el régimen lo que reportaba era realmente cantidades insignificantes. Eso a mí me llama mucho la atención porque si usted ve, si me permite la gráfica todavía permanece la gráfica. Si usted ve esa ola inicial es nada, es absolutamente nada. Los casos eran 50, 60, 70 casos, un muerto, 2 muertos, 3 muertos. Era realmente, en el tema sobre todo de los contagios, era extremadamente bajo los índices que se estaban dando. Sin embargo, a partir ahora de noviembre, que realmente en muchísimos países, todavía hay países que están medio cerrados, que no tienen vuelos, en muchísimos países que las cifras no están desbordadas como estuvo en España y en Italia, en el propio Estados Unidos en momentos iniciales. Los vuelos que estaban llegando a Cuba, en mi opinión, no justifican esa diferencia que hubo con respecto a marzo o abril. Pero ¿qué pasa? Y estoy repitiendo estos razonamientos porque creo que es importante que ustedes, para que entiendan cuál es la lógica que tengo detrás del elemento político que entraré a explicar después. Si vemos un gráfico comparativo donde se ve el número de casos que se está reportando ahora en Cuba con otros países de la región, donde tenemos Costa Rica, donde tenemos, no, este es el caso de número exacto, este es el número de casos, después paso al número de muertos, no, pero este es el número de casos por millón de habitantes. Fíjense que es muy curioso. Queda un ramillete inicial donde tenemos a Venezuela y Nicaragua y después viene un segundo grupo, un segundo bloque donde aparece ya Cuba, no con valores tan bajos. Ya Cuba está reportando valores mayores que Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Cuba y muy pegado en este caso en la actualidad a Colombia. Fíjense, es ese segundo ramillete y ya los casos que está reportando el régimen cubano se diferencian completamente a los casos que se están reportando en Nicaragua y Venezuela. Y fíjense que aquí no importa la población, porque como se dice técnicamente, los datos están normalizados, o sea, están divididos por el número de casos por millón de habitantes. Entonces, lo importante aquí es esa razón. En ese sentido, Cuba está reportando muchos más casos que lo que reportó en un inicio, y está ahora en el mismo rango de otros países de la región. En el caso de los muertos, si me ponen el próximo gráfico, sí ven que está reportando
está en ese primer ramillete más bajo, donde está Nicaragua, Venezuela y Cuba, y entonces después viene Costa Rica, República Dominicana, después más arriba Chile, Colombia. Pero lo importante es nuevamente señalar que ellos están reportando, en el caso del número de muertes, siguen reportando del orden de los países del eje de la troika, como le llamaron en la administración anterior. Del eje bolivariano, realmente del eje del mal de la región, que es Nicaragua, Venezuela y el castrismo. Y ellos están reportando en el número de muertos lo mismo, pero en los casos ya decidieron soltar, digamos, un poco las cifras, no tenerlas como estaban reportando anteriormente y dar valores más creíbles. Yo realmente les digo, y es mi punto de vista, que todo esto yo le veo un trasfondo político. Tuvo una pequeña interrupción la transmisión. Yo le veo un trasfondo político porque definitivamente, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo por el que están ahora desmarcándose del comportamiento en algunos parámetros de Nicaragua y Venezuela, que realmente habían seguido entre ellos tres un patrón muy similar? En el número de muertes reporta el mismo patrón, pero en el número de contagios está reportando más contagiados. Yo les digo honestamente, pienso que todo esto tiene como objetivo en un final mandar un mensaje diciendo estamos afrontando la pandemia, miren el número de casos que tenemos, la situación que tenemos como otros países de la región, pero la diferencia que tenemos con otros países de la región es que nosotros estamos bajo, como llaman ellos, el bloqueo. Y me parece que esto es parte de la carta que están jugando, porque en las diferentes misivas que aparecieron hace unos días, llamamos de la joven Cuba, el texto extenso que había escrito Carlos Saladrías con su Cuba Study Group y otras declaraciones que hemos visto, bueno, en todos están mencionando que se necesita dar colaboración por el tema del coronavirus. A mí me parece que todo esto evidentemente forma parte de una estrategia, de un discurso que están vendiendo y las medidas que están tomando, porque esto es algo también muy evidente. Primero, una contradicción entre el número de casos reportados y el número de muertos en comparación con los otros países. Los otros países que están reportando similar número de casos o del mismo orden reportan un mayor número de muertos, en este caso no. Pero en el caso de los reportes del régimen, el número de casos reportados, realmente no, y el número de muertos sobre todo, no dan la información o no dan el mandato de realmente tomar las medidas tan drásticas que está tomando el régimen. En ninguno de los otros países que se están comportando con esos valores, en esas medidas, se han tomado las restricciones que está tomando el régimen. Entonces, en ese sentido, yo creo que evidentemente aquí hay algo que tiene ese sentido político que les estoy mencionando. Y por supuesto, lo había dicho en el programa anterior, pero quiero hoy hacer un análisis un poquitico más detallado, porque me parece de extrema importancia, el tema de las sanciones y el tema de la inclusión del régimen en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Yo creo que es fundamental entender la dinámica que se está dando, el posible aprovechamiento que está haciendo o uso que está haciendo el régimen de esta situación de la pandemia para tratar de arrancarle a la administración Biden una relajación en esas sanciones. Como ustedes saben, ya en enero, casi finalizando la administración Trump, se incluyó nuevamente al régimen en la lista de países patrocinadores de terrorismo. La administración Trump la declaró o la incluyó nuevamente en ese listado de países patrocinadores del terrorismo. ¿Cuál razón? Bueno, se sabe de los vínculos que tiene el régimen cubano con el ELN, que apenas acaba de realizar un atentado donde murieron 22 personas y 89 heridos. Los vínculos del régimen cubano también con la FARC, que los mantiene, el refugio que ha brindado a prófugos de la justicia de los Estados Unidos que todavía permanecen
en la isla y sobre todo también la vinculación del régimen con todo el aparato represivo y de control con el chavismo. O sea, realmente estos elementos dan más que suficientes argumentos para regresar al régimen cubano al listado de países patrocinadores del terrorismo, estados patrocinadores del terrorismo. El régimen cubano ha dicho de todo en La Habana, ha lanzado todos sus noticieros, sus propagandas, pero evidentemente, y recientemente lanzó aquella noticia que realmente creo que no le resultó, de enviar una notificación o una información al gobierno de Colombia para, según esto, denunciar un atentado que el ELN estaba planeando. Aquello no cuajó como ellos querían, pero evidentemente la administración Trump creo que demoró demasiado. Claramente el régimen cubano no ha dejado de actuar como siempre lo ha hecho desde un principio de la mal llamada o del castrismo. Fidel Castro en algún discurso en La Habana, aquel discurso aquel evento que le llamaban la Tricontinental o algo así, decía que ellos no usaban el terrorismo, pero si les diera por usarlo, iban a ser muy efectivos, muy buenos en ejecutarlo, ¿no? O sea que ese cinismo clásico de Fidel Castro se mantuvo, él mantuvo todos estos nexos con un grupo increíble y ellos mismos ejecutaron acción. Así que no, por supuesto, nunca debió haber salido el régimen de los Castros en el 2015, cuando lo sacó la administración Obama del listado de países patrocinadores del terrorismo. Bueno, como vemos, el punto es más que válido y cubre un espectro interesante, tanto desde el punto de vista del propio régimen como desde el punto de vista de los potenciales aliados que tiene sembrados ya en propio territorio norteamericano para llevar adelante su agenda. En fin, este es el primer punto que queríamos desarrollar, que lo desarrolló muy bien. Y después haremos otros videos con otras partes de este mismo video que él hizo para, vuelvo a repetir, consolidar los puntos, aislarlos y convertirlos en algo mucho menor que pueda tener mayor difusión.